cadete de mundo mortal fue atacada por 7 matones, los mandó a UCI en 9 segundos. El comandante Vestay llevaba 43 ciclos convencido de que el universo ya le había mostrado todas sus bromas. Había visto cruceros convertidos en niebla brillante por caprichos gravitacionales, tratados que se desangraban sobre mesas impecables y en una recepción inolvidable, a un diplomático tracar y masticar un pergamino sellado con cera imperial porque el aroma le recordó a una delicatessen de su infancia. Aún así, la imagen suspendida en el holomural del centro de mando no encajaba en ninguna categoría conocida. Ordenó retroceder varios segundos y la línea de tiempo corrió hacia atrás como una cinta sumergida en mercurio hasta fijarse de nuevo en el módulo de entrenamiento 7, una caja de paredes amortiguadas, refuerzos de aleación y sensores con precisión quirúrgica, el aula donde la pedagogía se aprendía con hematomas. En el centro del cuadrilátero, una figura humana con el uniforme aún sin desgastar por el uso, Zaramis, estatura modesta, trenza oscura ajustada con una banda elástica, el tipo de presencia que muchos mundos confunde con fragilidad hasta que algo en el aire pierde temperatura. Alrededor, 7 sombras con nombres que parecían escogidos para ser susurrados en espacios estrechos. Trex de la Unión Gorbani, Yilik apodado el triturador en los mundos de la Horda, Bany Striker de Serion con las manos como tornos, Vas a quien los traductores llamaban el terrible aunque el título ocultaba defectos de discernimiento. Y 3 más cuya reputación se sostenía en músculo, armadura y la costumbre de que nadie les cuestionara el paso. La postura de la humana no era desafiante ni sumisa, era exacta, como una ecuación que ya resolvió sus incógnitas. El primero en adelantar el torso fue Trex, una montaña con respiración volcánica. El micrófono de ambiente recogió su gruñido y lo curó de metáforas: carne blanda, intrusa, criatura doméstica jugando a guerrera. La chica elevó apenas la barbilla y el gesto curvó una sonrisa tan educada que resultó casi insultante. Preguntó si aquel reparto de amenazas era parte del programa oficial o un entretenimiento vespertino patrocinado por la arrogancia. Y mientras hablaba deslizó 2 dedos al bolsillo, sacó un pequeño rectángulo negro y, con naturalidad doméstica, lo acercó a la boca. Saludó a tierra como quien llama para avisar que llegará tarde a cenar. Consultó qué decir ante la acusación de blandura y asintió a una respuesta ficticia con un de acuerdo, se los recuerdo. El objeto, decidió Vestay con un vistazo técnico, no transmitía nada. No precisaba hacerlo. Era un acto de escena cuidadosamente calibrado para sembrar impaciencia. Cuando la pantalla avanzó fotograma a fotograma, el comandante pidió silencio con una mano. La cadencia de Zara cambió de tono, no de volumen. Habló de ecosistemas que no perdonan errores, de atmósferas propensas a las tormentas caprichosas, de dientes ocultos en la hierba, de plantas que regalan color y veneno, de parientes capaces de inventar herramientas para salvarse, si era preciso, para condenarse. Redujo la épica a biomecánica, reflejos que aprenden a anticipar trayectorias, ojos que leen microgestos antes de que el músculo responda, un cerebro que convierte la incertidumbre en combustible en lugar de parálisis. Y, mientras ponía orden en el miedo, se acomodó un mechón tras la oreja con un gesto inocuo que trasladó el peso del cuerpo a la línea de los metatarsos. Trex decidió que la clase había terminado y bajó la cabeza como carnero con tradición. 200 docenas de libras aceleraron en línea casi recta, sin embargo, el impacto esperado llegó a la pared. La humana no estaba donde debía, estaba donde hacía falta. A un costado, media cadera en rotación, la palma deslizándose por el antebrazo del gigante, la gravedad momentáneamente convertida en herramienta de palanca. El golpe sonó como meteorito pequeño y el Gorbani se plegó sobre sí mismo con una docilidad de saco mojado. Vestay no celebró, calculó. El tiempo entre el arranque y el estallido en el panel, menos de un parpadeo extendido. La humana exhaló una sílaba que los micrófonos parecieron interpretar como un número y sacudió el polvo invisible de sus dedos. Los siguientes 2 eligieron la simultaneidad sin aprender del suelo. Yilik quiso abrazar con fuerza de compresor industrial, Bany Striker optó por el trayecto más corto al cuello. Ambos descubrieron que el vacío también se mueve. Ella recogió el centro de gravedad como quien dobla una hoja, barrió, convirtió un cuerpo en ariete, en un movimiento fluido, dejó una maraña de extremidades sin jerarquía, respiraciones entrecortadas y una certeza nueva,
Lo que habían traído como poder era un catálogo de hábitos legibles. Bass llegó con garras y terminó mirando un techo que jamás había estudiado con tanto interés. Las estadísticas del panel empezaron a parecer un mal chiste: latencias, vectores, presiones, todo caía dentro de lo improbable sin alejarse un milímetro de lo medible. El comandante no retrocedió la imagen. Amplió. En la comisura de la boca de la cadete asomaba esa clase de alegría que no necesita ruido. No era crueldad, no era furia, era el goce del problema resuelto en tiempo real. El resto de los agresores vaciló por primera vez. A esa pausa la llamaba su instructor de tácticas el segundo de fuga, ese instante microscópico donde el plan se deshilacha. Uno intentó recomponer jerarquía con lenguaje, otro propuso una retirada ordenada que llegó tarde, y la humana puso fin al debate modificando la densidad del aire con 3 pasos que engañaron a la vista. Un crillón de saliva corrosiva se dobló como si alguien hubiera apagado la luz desde dentro. El penúltimo aterrizó con la dignidad hecha añicos por una proyección de manual que haría feliz a un viejo entrenador de lucha en cualquier planeta con anillos. El último pegó la cara al piso y pronunció, con una honestidad que desarmaba, 2 palabras traducibles en casi todas las lenguas: me rindo. En la sala de mando nadie respiró durante un compás. Vestay pidió el tiempo oficial y la computadora respondió sin dramatismo. El número cabía completo en un suspiro. Ordenó a la enfermería hacer su trabajo, archivó mentalmente un informe que no sabía escribir todavía y dejó que el silencio acomodara los muebles del pensamiento. A los pocos minutos llegaron los sanitarios con camillas antigrab, parches analgésicos y un asombro profesional al que estaban mal acostumbrados. La humana preguntó si los tendrían listos antes de la cena, recomendó hidratarse, señaló que los aprendizajes realmente valiosos dejan marca, para desconcierto de todos, ofreció al que había pedido clemencia un consejo sobre cómo escoger mejor las batallas. Luego, el rectángulo negro volvió al bolsillo, salió esta vez un comunicador de verdad. Saludó a su madre con la serenidad de quien ordena una lista de compras. La primera semana va bien, hice amigos. Aprendí mucho, nada fuera de lo normal. Vestay se descubrió sonriendo sin permiso. Lo que empezó como anécdota se convirtió en vibración de red antes de que la sangre coagulase. Los servidores del campus señalaron una tormenta de reproducciones, los despachos diplomáticos escupieron preguntas que parecían órdenes, las academias tácticas pidieron acceso a cualquier dato humano que no estuviera sellado por juramentos, y las viejas castas guerreras exigieron duelos de intercambio como si la historia fuera un deporte. En el ala médica, mientras contaban costillas intactas y egos en observación, los psicólogos estrenaron un diagnóstico oportunista: recalibración aguda de expectativas. Trex, ahora más pálido que su piedra favorita, elaboró una petición para tareas de oficina en algún asteroide pacífico. Gillick solicitó bibliografía sobre biomas terrestres con una cortesía desconocida. Bass rellenó, uno tras otro, formularios de retiro voluntario que tal vez nadie firmaría. El doctor Elixir detuvo al comandante en el corredor con la autoridad cansada de quien entrega cifras que parecen insultos. No hubo picos de adrenalina, señaló, la cadete se mantuvo en reposo hormonal, los tiempos de reacción superaron la media humana registrada en la academia sin disparar ninguna alarma biológica. La explicación sugería una conclusión incómoda: aquello no había sido una exhibición excepcional, sino un corte transversal de la norma cuando la norma se entrena con intención. Vestay aceptó sin entusiasmo lo inevitable, pidió un informe completo, se prometió confrontarlo con su equipo táctico antes de que el rumor creciera tanto que ni la verdad pudiera alcanzarlo. Esa noche el campus conservó una especie de paz con ecos. Las luces de las pistas se apagaron por secciones, los drones de limpieza levantaron polvo microscópico y la brisa reciclada arrastró el olor metálico de los aparatos de combate. Zara cruzó un pasillo donde 2 cadetes jóvenes se debatían entre la fascinación y el miedo, corrigió con humor una cifra que ya había empezado a volverse leyenda y sugirió que, si alguien necesitaba medir la capacidad humana, quizá lo más sensato fuese reservar una mesa para concurso de preguntas y respuestas antes de intentar una emboscada. Siguió camino sin prisas, como quien no sospecha que dejó algo encendido en una habitación contigua. Vestay se quedó frente al ventanal más alto del centro de mando. Bajo sus pies, la marea de uniformes seguía un patrón que siempre le había reconfortado:
carrera, instrucción, descanso, repetición. Esta vez, sin embargo, percibió una vibración nueva, la certeza de que un engranaje invisible había cambiado dientes. Si esa contención amable era, para los terrestres, apenas el modo educado de decir no insistas, ¿qué quedaba reservado para el día en que decidieran no enseñar nada y resolverlo todo en silencio? La pregunta no le quitó el sueño, se lo estructuró. Pensó en planes de estudio reescritos, en instructores invitados, en laboratorios de táctica donde la imprevisibilidad fuese objetivo medible, en aulas que enseñaran a pensar desde la carencia como ventaja. Cerró los ojos un instante, cuando los abrió, el reflejo del holomural aún mostraba a una cadete de trenza oscura alejándose por un corredor sin darse cuenta de que acababa de mover de sitio la puerta por la que toda una galaxia aprendería a entrar. El eco del incidente en el módulo de entrenamiento 7 aún no había terminado de recorrer los pasillos cuando el comandante Vestay comprendió que aquello no se podía encerrar en un simple informe. Los registros de seguridad ya circulaban clandestinamente entre cadetes de especies tan diversas que ni siquiera compartían la misma noción de miedo, y sin embargo todos coincidían en un murmullo nuevo. La humana había derrotado en segundos a 7 adversarios que, hasta esa mañana, parecían imposibles de doblar. El ruido creció en los dormitorios, se infiltró en las aulas, llegó a los talleres de mantenimiento y, antes de que la luna local completara un giro, se había convertido en leyenda narrada a voces bajas. Lo más inquietante era que cada repetición añadía un matiz diferente. Algunos hablaban de una técnica invisible, otros de un instinto predador oculto, otros más de un poder desconocido que la Tierra no había querido revelar. La verdad, pensó Vestay, era más peligrosa todavía, porque lo que había visto no era magia ni secreto, sino práctica disciplinada envuelta en ironía. En la enfermería, el doctor Elixir lidiaba con consecuencias que no se podían suturar. Los cuerpos de los 7 agresores se recuperarían pronto, los análisis mostraban huesos agrietados, ligamentos forzados y músculos en shock, pero nada fuera de los límites de la regeneración asistida. Lo que no sanaba con vendajes era el orgullo. Trek se negaba a mirar a cualquiera a los ojos y pedía traslado a una estación minera donde no hubiese humanos. Gillick pasaba horas repasando en su mente los movimientos de la cadete, murmurando como si intentara descifrar un código. Bass, que alguna vez había hecho de la intimidación su identidad, se encerraba en un silencio espeso. Los 3 restantes fluctuaban entre la rabia y la incredulidad, atrapados en la paradoja de querer olvidar lo ocurrido y al mismo tiempo repasarlo para encontrar una explicación que nunca llegaba. Elixir registró cada reacción como síntoma de un trastorno colectivo al que bautizó con frialdad médica, síndrome de recalibración aguda de la realidad. Mientras tanto, en el exterior, el rumor crecía hasta alcanzar proporciones diplomáticas. En los canales de comunicación interestelar, titulares con cifras infladas se repetían con rapidez viral: humana derrota a 7 guerreros en menos de 10 segundos. La Tierra es un mundo de muerte disfrazado de civilización. Nace una nueva doctrina de combate. Los agregados militares de varias especies enviaron mensajes urgentes solicitando acceso a los archivos de la Academia. Los clanes guerreros de Serion desafiaron oficialmente a los humanos a duelos de honor y la Unión Gorbani amenazó con suspender su cooperación si no se les explicaba cómo era posible que su mejor cadete hubiese sido humillado. El embajador Zoran, con tentáculos en espiral de frustración, irrumpió en la sala de conferencias Alfa exigiendo que se detuviera la propaganda humana antes de que se desestabilizaran las alianzas. Vestay lo escuchó en silencio, consciente de que el problema ya no era de rumores. La galaxia entera acababa de descubrir que había subestimado a los terrícolas. En ese momento, en una de las aulas más austeras del campus, Zaramich se sentaba frente al legendario maestro Keldar. Aquel ser enorme, cargado de cicatrices que eran capítulos de guerras pasadas, había dedicado su vida a enseñar que la disciplina era el único escudo contra el caos. Sus preguntas eran cuchillas disfrazadas de palabras. ¿Qué decide una batalla, la potencia de fuego o la voluntad? ¿La disciplina o la improvisación? ¿La fuerza o la inteligencia táctica? Zara respondía sin temblar, con ejemplos de su propio planeta donde fuerzas pequeñas vencieron a ejércitos más numerosos gracias a la astucia, al engaño, a la capacidad de cambiar de estrategia en mitad de la tormenta.
Sus palabras no eran teorías aprendidas en un manual, eran verdades destiladas de la historia humana, de guerras libradas con todo en contra y aún así ganadas. El maestro la observaba como quien reconoce en un aprendiz la chispa que no se puede enseñar. Keldar interrumpió su propio discurso, caminó en silencio alrededor de la humana y por primera vez en décadas se permitió reír con respeto. Reconoció en ella la misma cualidad que había visto en los pocos alumnos que lograron superar su curso, la imprevisibilidad. La convicción absoluta de que la derrota no era una opción. Con una solemnidad que hizo vibrar la sala, declaró que la cadete ya había aprobado antes de terminar la primera semana, porque había demostrado que 7 contra 1 podían ser números razonables si la voluntad y la creatividad estaban del lado correcto. Esa declaración, registrada por los sensores y transmitida en secreto a la sala alfa, cayó como una sentencia. Lo que la humanidad traía al campo de batalla no era solo fuerza, era una forma de pensar que ninguna doctrina galáctica había contemplado. En el centro de mando, el comandante Vestay se dejó caer en su asiento con la certeza de que la historia había girado en un ángulo imposible de revertir. El embajador Zoran seguía discutiendo, los reportes se acumulaban en capas rojas sobre el holograma y la academia hervía con cadetes que ahora miraban a los humanos como a enigmas. El universo, pensó el veterano, había decidido recordarles que todavía guardaba sorpresas, y esta vez la sorpresa caminaba por los pasillos con aspecto inofensivo, sonrisa tranquila y la convicción inquebrantable de que incluso los imposibles se podían doblar con la estrategia adecuada. El eco de la pelea ya no era un rumor, era un fenómeno. En menos de 3 días, la grabación del módulo 7 había recorrido cada rincón de la red galáctica, multiplicada en foros clandestinos, compartida en canales militares y hasta utilizada como material de propaganda en mundos que nunca antes habían mostrado interés por la academia. Se calculaba que más de 7.000 millones de seres habían visto a la cadete humana enfrentarse a 7 rivales en una danza de segundos que parecía desafiar la física. Vestay sabía que ese número no era solo una estadística, era un terremoto cultural, cada especie lo interpretaba a su manera, algunos con fascinación, otros con pánico, y no pocos con resentimiento. El Consejo Central se vio obligado a convocar reuniones de emergencia, y la primera consecuencia fue una luz de solicitudes formales. Instructores querían entrenar con humanos, clanes de guerra pedían combates de intercambio, y hasta academias de prestigio proponían enviar observadores. Todo lo que antes se miraba con desdén, esa frágil especie que venía de un mundo marginal, de pronto era objeto de deseo y recelo a la vez. En la enfermería, el doctor Elixar se convirtió sin proponérselo en la voz más escuchada de todo el campus. Sus análisis eran solicitados por diplomáticos, instructores y hasta ministros de defensa. No ocultaba la crudeza de sus conclusiones. Zaramix no había usado recursos extraordinarios, no había activado un estado biológico de emergencia, no había alcanzado ni la mitad de lo que, según los registros humanos, podían lograr bajo condiciones extremas. Lo que se había visto en el módulo 7 era un combate en reposo, un ejercicio con un resultado inevitable para cualquiera que comprendiera la lógica de un mundo de muerte. Elixar lo resumió con un escalofrío técnico: si eso era contención, ¿qué sucedería el día que un humano decidiera dejar de contenerse? La frase, filtrada a la prensa galáctica, fue repetida en titulares con variaciones cada vez más dramáticas. Las reacciones de los cadetes heridos añadieron otra capa a la crisis. Trex, convaleciente, se negó a volver al gimnasio y pedía a gritos una salida honorable a cualquier puesto donde nunca más coincidiera con un humano. Gillick devoraba manuales de psicología terrestre y se obsesionaba con cada línea de la historia evolutiva de la Tierra, como si ahí encontrara el antídoto contra la humillación. Bany Striker, incapaz de dormir, acosaba al personal médico con preguntas sobre huesos y músculos humanos, intentando entender cómo podía quebrar sin romperse. Bass redactó 17 solicitudes de retiro, cada una más desesperada que la anterior. Los demás oscilaban entre la rabia y el miedo, atrapados en la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Los psicólogos acuñaron un término para describirlos: trauma por exposición a predador inesperado. Y aunque lo envolvieran en lenguaje clínico, lo que significaba era simple: habían descubierto que todo lo que creían sobre jerarquía y poder era frágil. Mientras tanto, en la sala de conferencias alfa, el embajador Zoran se agitaba como un huracán de tentáculos,
acusando a la Academia de negligencia y a la Tierra de manipulación. Según él, la demostración de Zara era una estrategia política disfrazada de accidente, un espectáculo preparado para intimidar a las demás especies. Vestay lo escuchaba sin replicar, consciente de que la discusión diplomática era una tormenta menor frente al verdadero cambio que se estaba gestando. El propio alto mando había enviado un comunicado urgente. Querían conocer en persona a la cadete, evaluar sus capacidades y discutir algo llamado Proyecto de Integración de Atworld. El comandante leyó esas palabras con un presentimiento pesado. No se trataba ya de contener un incidente, sino de rediseñar toda la estructura de entrenamiento de la galaxia. Por primera vez en décadas de servicio, comprendió que un solo individuo podía alterar la brújula de civilizaciones enteras. Zara, en cambio, parecía ajena al caos que desataba con cada paso. En la clase de Keldar seguía tomando notas con la serenidad de quien discute ideas, no destinos. Para ella, la clave no era la fuerza ni la intimidación, era la adaptabilidad, la capacidad de hacer lo inesperado y, si era necesario, lo ilógico. Esa frase, transmitida en directo al Consejo por orden de Vestay, cayó como un misil en la mente de estrategas que habían construido siglos de doctrina sobre la certeza de que las guerras se ganaban con números, disciplina y tradición. En la voz de una cadete humana, la galaxia entera escuchó algo distinto, que el verdadero poder residía en la obstinación, en la creatividad y en la disposición de caminar hacia el absurdo si con ello se abría una posibilidad más de sobrevivir. Y Vestay, mientras la observaba, supo con claridad que esa idea era mucho más peligrosa que cualquier golpe en el módulo 7. Era una semilla, y ya había comenzado a germinar. El campus entero respiraba una calma nerviosa, la clase de silencio que se instala antes de una tormenta. Los pasillos estaban llenos de susurros, los dormitorios convertidos en foros improvisados y las redes internas colapsaban con especulaciones. En todas las lenguas y dialectos se repetía el mismo relato, exagerado en detalles pero inmutable en esencia. Una humana había derribado a 7 guerreros en menos de 10 segundos y lo había hecho riendo. Vestay sabía que, mientras más veces se repitiera, más difícil sería para la política galáctica encontrar una salida diplomática. La realidad ya no pertenecía a los hechos, sino a la percepción, y la percepción era que la Tierra había revelado una pieza del juego que nadie había querido reconocer. En la enfermería, los pasillos se llenaban de visitantes que no iban a comprobar fracturas sino a observar los efectos psicológicos de la derrota. Se hablaba de reajuste traumático de la jerarquía, de pánico evolutivo, de exposición a amenaza anómala, pero detrás de los informes clínicos se escondía un miedo simple. Si una cadete podía hacer eso, ¿qué podría un pelotón entrenado? Los médicos se encontraron dando charlas improvisadas a delegaciones de científicos que querían estudiar a los heridos como si fueran reliquias de un choque cultural. Trek se encerró en su habitación y gritaba que la física había mentido. Gillick pasaba noches sin dormir repasando en la pantalla repeticiones de la pelea en cámara lenta, y Bass redactaba cartas de renuncia cada vez más desesperadas. Para Elixir, aquello era más revelador que las cifras. La derrota había quebrado no el cuerpo, sino la narrativa que sostenía el orgullo de guerreros que siempre creyeron ser invencibles. Mientras tanto, en la sala de conferencias Alfa, los embajadores discutían como enjambres enfurecidos. El representante Zoran acusaba a la Academia de manipular a propósito el incidente para alterar el equilibrio militar. El delegado Gorbani amenazaba con romper tratados si no se revelaban informes completos de las capacidades humanas, y hasta los clanes de Serion exigían duelos oficiales para recuperar el honor. Vestay se mantenía en pie, escuchando cada queja con la paciencia de quien ya había comprendido que nada de eso importaba. El verdadero cambio no se estaba negociando en esa sala, estaba germinando en la mente de miles de cadetes que ahora miraban a los humanos como enigmas a descifrar o como amenazas a las que temer. No había tratado que pudiera revertir esa percepción. El alto mando confirmó lo que Vestay sospechaba: la reunión extraordinaria incluiría a todos sus miembros, algo inédito en generaciones. No venían a juzgar a la cadete, venían a considerar cómo integrar lo que representaba. Proyecto de integración de Atworld. Así lo llamaban en los informes preliminares. Las implicaciones eran colosales, no solo observar a los humanos, sino enseñar a otras especies a pensar como ellos, a combatir con la misma lógica imprevisible,
a transformar la debilidad en ventaja y la desesperación en motor. Vestay sintió un vértigo que no había experimentado ni en medio de batallas estelares, la certeza de que estaba presenciando el inicio de un rediseño de toda la doctrina militar de la galaxia. Y mientras todo eso ardía en oficinas y consejos, Zara caminaba por el campus con la misma naturalidad que si se tratara de una excursión escolar. Saludaba a los más jóvenes con una sonrisa, corregía cifras cuando la exageración alteraba los segundos de su combate, y sugería que si alguien quería probar las capacidades humanas, quizá empezara con algo sencillo, como un concurso de preguntas o una competencia de resistencia. No había en su voz orgullo ni desafío, sino una ligereza que resultaba aún más inquietante que la violencia misma. A ojos de Vestay, esa era la lección más peligrosa. La humana no necesitaba proclamarse fuerte porque ya había demostrado que la fuerza podía esconderse en lo cotidiano. Esa normalidad era lo que convertía el incidente en mito, y los mitos, lo sabía cualquier comandante veterano, eran más difíciles de contener que cualquier flota enemiga. La calma en el campus era solo una fachada, bajo la superficie, la academia entera vibraba como un enjambre inquieto. Lo que había sucedido en el módulo 7 se había convertido en un fenómeno que ya no podía controlarse ni con comunicados oficiales ni con amenazas de censura. La grabación circulaba sin descanso por las redes galácticas, replicada en millones de dispositivos, comentada en foros donde cadetes y veteranos diseccionaban cada movimiento de la humana como si fuera un texto sagrado. Vestay, al observar aquel torbellino de reacciones, comprendió que el incidente había dejado de pertenecer a la academia. Ahora era parte de la memoria colectiva de la galaxia. Y lo más peligroso no eran las imágenes en sí, sino las interpretaciones. Cada especie proyectaba sus propios temores o deseos en la figura de Zara Mills. Para algunos era un monstruo disfrazado de estudiante, para otros un modelo a imitar, y para no pocos una amenaza tan seria que exigía nuevas alianzas militares para contenerla. El alto mando había enviado un mensaje urgente que sacudió la rutina de toda la guarnición. Todos los comandantes supremos viajarían en persona para discutir el proyecto de integración de Outworld. Ese título, apenas unas palabras en un informe preliminar, bastaba para alterar los cimientos de la doctrina bélica que había sostenido siglos de equilibrio. Vestay lo sabía, si los altos rangos decidían convertir las estrategias humanas en un estándar, el universo militar cambiaría de manera irreversible. No se trataba de adaptar unas pocas técnicas, sino de modificar la mentalidad misma con la que las especies concebían la guerra. Y esa mentalidad, basada en el caos controlado, la creatividad extrema y la obstinación de no aceptar jamás una derrota, era lo que hacía de los humanos un enigma tan seductor como aterrador. En la enfermería, la crisis tomaba otra forma. Los 7 cadetes derrotados ya estaban físicamente estables, pero sus mentes eran un campo minado. Trek se negaba a salir de su habitación y repetía entre sollozos que la física se había roto, pedía un traslado a cualquier puesto administrativo, incluso a una estación de recolección de basura, con tal de no volver a ver un humano en combate. Gillick llenaba tabletas enteras con notas obsesivas sobre biología terrestre, convencido de que si lograba entender cómo funcionaba la evolución en un mundo de muerte, podría recuperar algo de dignidad. Bass, el que solía intimidar con solo una mirada, escribía y reescribía solicitudes de retiro que ningún superior aceptaba firmar. Los demás fluctuaban entre ataques de furia y silencios prolongados que preocupaban a los psicólogos más que cualquier herida física. Elixir, con sus 6 brazos llenos de informes, lo resumió en una frase que corrió de boca en boca: no han perdido contra una cadete, han perdido contra un paradigma. Mientras tanto, en la sala de conferencias Alfa, los embajadores se desgarraban entre acusaciones y demandas. El representante Zoran acusaba a la Academia de haber permitido un espectáculo propagandístico que desestabilizaba el delicado equilibrio político. El delegado Gorbani exigía datos completos sobre la fisiología humana o amenazaba con retirar a sus tropas de las fuerzas conjuntas. Los clanes de Serion pedían organizar duelos oficiales con humanos para restaurar su honor mancillado. Y, en un rincón, diplomáticos de mundos más pequeños observaban con una mezcla de esperanza y temor, preguntándose si no sería el momento de alinearse con la Tierra antes de que el resto de las potencias lo hiciera. Vestay, acostumbrado a la violencia de los campos de batalla, descubrió que las palabras podían ser armas igual de letales. Cada frase,
cada gesto, era un disparo que abría fisuras en las alianzas. En medio de ese caos, lo más sorprendente era la serenidad de Zara. Caminaba por los pasillos como si nada hubiera cambiado, como si su vida consistiera en asistir a clases, tomar notas y saludar a los demás con una sonrisa ligera. Corrigía a quienes exageraban los segundos del combate, recordaba que habían sido 7,5 y recomendaba que, si alguien quería medir las capacidades humanas, lo hiciera en un concurso de trivia antes de intentar emboscadas. Ese contraste entre la magnitud del efecto y la normalidad de su conducta era lo que más descolocaba a quienes la observaban. Para Vestay, esa era la verdadera lección: los humanos no necesitaban alardear, porque su historia, su biología y su instinto ya eran pruebas vivientes. Su poder residía precisamente en esa calma, en la capacidad de convertir lo impensable en rutina. El comandante se detuvo frente al ventanal más alto del centro de mando y observó los campos de entrenamiento donde miles de cadetes de decenas de especies seguían corriendo, luchando y estudiando como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo todo había cambiado. En cuestión de días, una cadete humana había puesto en duda siglos de certezas militares, había generado un debate político que amenazaba con fracturar alianzas y había sembrado una semilla que podía transformar la galaxia entera. Vestay cerró los ojos y comprendió que lo más inquietante no era lo que Zara había hecho, sino lo que todavía no había mostrado. Porque si 9 segundos bastaron para abrir grietas en el orden establecido, ¿qué sucedería el día en que los humanos decidieran mostrar todo lo que podían ser en serio? Esa pregunta, más que cualquier diplomático furioso o cualquier embajador ofendido, era la que lo acompañaba en silencio, como una sombra imposible de ignorar. El arribo del alto mando al campus fue un acontecimiento que sacudió los cimientos de la academia entera. Nunca antes en la memoria reciente se había visto a todos sus miembros descender juntos sobre un mismo planeta. Su sola presencia llenaba el aire de una tensión que ni los sistemas de climatización podían disipar. Las torres de mando se iluminaron con protocolos de recepción, los pasillos fueron despejados y el rumor entre los cadetes creció hasta convertirse en un rugido. No venían por una guerra ni por una crisis diplomática, venían por una cadete humana que en menos de 10 segundos había alterado la percepción de la fuerza en toda la galaxia. Vestay, veterano de batallas estelares y testigo de horrores cósmicos, nunca se había sentido tan inquieto como en ese instante en que los altos rangos caminaban hacia la sala magna con paso solemne. El informe médico de Elixir había sido transmitido a cada uno de ellos. Por primera vez en generaciones, un documento técnico había provocado desconcierto en mentes acostumbradas a procesar estadísticas de exterminios masivos y campañas enteras de aniquilación. Los datos eran claros. La cadete Mix había neutralizado a 7 rivales entrenados sin activar su respuesta de adrenalina, sin utilizar armas, sin mostrar signos de esfuerzo extremo. Había combatido en su estado basal, como quien hace un ejercicio cotidiano. La conclusión era imposible de ignorar: lo visto en el módulo 7 no era el límite de un humano, era apenas el comienzo. Los líderes intercambiaban miradas cargadas de gravedad, comprendían que no estaban lidiando con un incidente aislado, sino con la revelación de un recurso estratégico capaz de redibujar mapas galácticos enteros. La sala magna, preparada para conferencias históricas, se llenó de proyecciones holográficas que reproducían el enfrentamiento desde todos los ángulos. Los embajadores y comandantes observaron una vez más la fluidez de Zara, esa mezcla imposible de cálculo frío y humor corrosivo que desarmaba tanto como sus golpes. Algunos murmuraban que la risa de la cadete durante el combate era lo más perturbador de todo, una serenidad predadora que convertía el caos en juego. Otros especulaban que se trataba de una estrategia psicológica heredada de generaciones de supervivencia en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina. Vestay, desde su asiento, no dijo nada. Él ya había comprendido que esa sonrisa no era un arma añadida, sino el reflejo de la naturaleza misma de los humanos: enfrentar lo imposible con la certeza de que todo puede ser convertido en oportunidad. El embajador Zoran, todavía ofuscado, alzó la voz acusando a la Tierra de planear deliberadamente la humillación de las otras especies. Su discurso se quebró cuando varios comandantes le replicaron que la evidencia mostraba otra cosa: la cadete no había buscado la pelea, había sido atacada. Lo inquietante era la forma en que respondió, no la provocación inicial. El debate se transformó en una cascada de propuestas contradictorias:
Unos pedían restringir el ingreso de humanos a la academia, otros sugerían crear un programa exclusivo para entrenar con ellos, algunos incluso exigían que se compartiera sin reservas todo el conocimiento militar terrestre. Entre tanto tumulto, la palabra que más se repetía era la misma: adaptación. Todos comprendían que lo que hacía a los humanos distintos no era la fuerza física ni la tecnología, sino la capacidad de reescribir reglas en medio del combate. En paralelo, los 7 cadetes derrotados continuaban siendo objeto de estudio. Sus testimonios eran desgarradores. Trex confesaba que nunca había sentido miedo hasta ese instante en que comprendió que la humana lo había anticipado incluso antes de moverse. Gillick hablaba de pesadillas donde corría sin poder escapar. Bass admitía que lo que más lo había quebrado no fue la derrota, sino la certeza de que ella había jugado con ellos como un depredador juega con su presa antes de devorarla. Los psicólogos documentaban cada palabra, sabiendo que esas confesiones serían citadas en manuales durante siglos. La derrota de 7 no era solo un evento físico, era la semilla de un mito. Y los mitos, lo entendían todos, tienen más poder que las estadísticas. Mientras los altos mandos debatían y los embajadores discutían, Zara continuaba su rutina con la naturalidad de quien no percibe el alcance de sus actos. Asistía a clases, intercambiaba bromas con otros cadetes y en más de una ocasión fue vista ayudando a los mismos que días antes habían intentado derribarla. Esa paradoja, la de un predador que podía ser al mismo tiempo aliado y maestro, era lo que desconcertaba aún más a quienes la observaban. En ella se condensaba la contradicción de los humanos, criaturas frágiles a simple vista, pero moldeadas por un planeta que había hecho de cada día una lección de resistencia. Vestay comprendió entonces que la verdadera batalla no se libraría en un campo de combate ni en un consejo diplomático, sino en la mente de cada cadete que miraba a los humanos con una mezcla de miedo y fascinación. Si la Academia aceptaba el proyecto de integración de Atworld, el futuro sería un terreno donde todas las especies aprenderían a pensar como terrícolas, a improvisar, a desobedecer la lógica cuando ésta parecía un obstáculo, a convertir la desesperación en estrategia. Y en ese instante, al ver a la cadete caminar por el campus con una sonrisa tranquila, supo que el universo estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Porque lo más peligroso de los humanos no era lo que podían hacer con sus cuerpos, sino lo que habían aprendido a hacer con sus mentes. Y ese conocimiento, una vez liberado, jamás podría encerrarse de nuevo. La llegada del alto mando no fue un simple evento administrativo, fue un terremoto que alteró la gravedad misma del campus. Las naves insignia descendieron sobre la explanada como dioses metálicos, proyectando sombras que hicieron callar a miles de cadetes de distintas especies. En los ventanales, los más jóvenes se agolpaban para presenciar a figuras que hasta ese momento eran mitos lejanos. Cada uno de esos comandantes había sobrevivido a guerras legendarias, a asedios que arrasaron mundos enteros, a batallas libradas en los bordes de agujeros negros. Y sin embargo, lo que los traía no era una crisis interestelar, ni un enemigo desconocido, sino una cadete humana que había tardado 9 segundos en derrumbar siglos de certezas. Vestay observó cómo los altos rangos avanzaban en silencio hacia la sala magna y pensó que en todos sus ciclos de servicio jamás había sentido el aire tan denso. El debate comenzó con protocolos de cortesía, pero pronto se convirtió en un campo de batalla verbal. Cada comandante proyectó en el aire informes, estadísticas, hipótesis. Las imágenes de Zara enfrentando a 7 cadetes se reprodujeron una y otra vez, diseccionadas desde todos los ángulos posibles. Algunos insistían en que había sido una anomalía estadística, otros afirmaban que se trataba de la punta del iceberg de lo que significaba ser humano. Elixir, convocado como testigo, se mantuvo imperturbable mientras desplegaba datos médicos que hicieron enmudecer a la sala. No hubo picos hormonales, no hubo recursos extraordinarios, no hubo señales de esfuerzo sobrehumano. La cadete combatió en estado de calma, sin activar la reserva biológica que, según la ciencia, podía multiplicar aún más sus capacidades. Lo que vieron, dijo el médico con un tono que heló la sangre, es lo que un humano hace cuando ni siquiera está intentando ganar. Las reacciones fueron inmediatas. El representante de los clanes de Serion exigió un programa de duelos formales con humanos, convencido de que sólo así podrían recuperar el honor. El embajador Zoran, con tentáculos crispados,
acusó a la Tierra de ocultar durante décadas su verdadera naturaleza. Los delegados Gorbani, aún humillados, plantearon abandonar la alianza defensiva si no se compartían todos los protocolos de entrenamiento terrestre. Entre gritos y reclamos, una voz distinta se alzó. Uno de los altos comandantes propuso algo radical, que se bautizó de inmediato como Proyecto de Integración de Outworld. No se trataba de contener a los humanos, ni de enfrentarlos, sino de aprender de ellos. Incluir en los programas de todas las academias la lógica de supervivencia de una especie que había hecho de la improvisación una ciencia. Preparar a cada cadete de la galaxia no para repetir tácticas ancestrales, sino para pensar como alguien que había nacido en un planeta que intentaba matarlo cada día. El silencio que siguió a esa propuesta fue más elocuente que cualquier discurso. Vestay contempló los rostros, los gestos, las miradas cargadas de temor y fascinación. Entendió que la decisión ya estaba tomada, aunque las palabras tardaran en firmarla, la galaxia entera iba a cambiar su manera de concebir la guerra. La pregunta ya no era si podían controlar a los humanos, sino si serían capaces de sobrevivir sin aprender de ellos. Y en ese instante, el comandante sintió que asistía al fin de una era. Todo lo que había aprendido en 4 décadas de servicio quedaba reducido a un pie de página frente a lo que representaba una cadete que aún ni siquiera terminaba su primer semestre. Zara, por su parte, no tenía idea de las tormentas que desataba. Mientras los más poderosos discutían sobre ella, caminaba por el campus saludando a quienes la miraban con una mezcla de miedo y veneración. Algunos cadetes se apartaban de su camino, otros la observaban como si fuera un nuevo tipo de arma, y los más jóvenes la seguían en silencio, como si con estar cerca pudieran absorber algo de aquella fuerza invisible. Ella respondía con una sonrisa ligera, como si todo aquello no fuera más que una curiosidad pasajera. Lo más perturbador era que no había arrogancia en sus gestos. Zara actuaba como si lo sucedido en el módulo 7 hubiese sido tan natural como respirar. Al caer la noche, cuando los ventanales del campus reflejaban las luces de las naves del alto mando, Vestay permaneció solo en el centro de mando. Miró hacia el horizonte y comprendió que la paz que conocía era una ilusión frágil. La humanidad había abierto una puerta que no se cerraría jamás. Los cadetes hablarían de lo ocurrido durante generaciones, los manuales serían reescritos, y los ejércitos se reorganizarían bajo un nuevo paradigma: pensar como humanos. En lo profundo, Vestay supo que lo más inquietante no era lo que Zara había demostrado, sino lo que aún no había mostrado. Porque si 9 segundos bastaron para fracturar el orden establecido, ¿qué sucedería el día en que los humanos decidieran, de verdad, luchar sin reservas? El comandante cerró los ojos y se permitió un pensamiento que jamás había pronunciado en voz alta. La galaxia había estado obsesionada con contener a los humanos, cuando lo sensato era aprender de ellos antes de que fuera demasiado tarde. Porque lo que había nacido esa semana no era solo una leyenda en los pasillos de la academia. Era el comienzo de una nueva era militar, y tal vez de un futuro en el que todas las especies tendrían que aceptar una verdad incómoda: la supervivencia en un universo hostil se aprende mejor de quienes crecieron en un planeta que nunca dejó de intentar destruirlos.